18:58 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Polémica en Argentina de nuevo. Nuevamente polémica por uno de los candidatos que, bueno, a presidente. Cada uno de estos candidatos tiene sus frases, ¿no es cierto? En este caso voy a hablar, y siempre hablamos de alguno. En este caso voy a hablar de Javier Milei, una frase que él hace algunos días, si no me equivoco, jueves pasado, en una conferencia, en un discurso frente a empresarios, aproximadamente de 1 hora de duración. Bueno, él, durante el discurso, en un momento dice, cita un ejemplo: los medios de comunicación, claro, me sorprenden cuando veo en las redes sociales que figura y dice: Javier Milei propone privatizar el agua, los ríos. Yo digo, qué raro, qué fuerte, ¿no? Entonces, bueno, uno indagando un poco más en ese titular tendencioso, ¿no es cierto?, de estos medios, veo la parte esta de la conferencia y me doy cuenta y veo que en ningún momento propone, ni es una idea que tiene él la de privatizar los ríos, no es una propuesta de campaña de ninguna manera. Pero como ustedes sabrán, él en el último tiempo siempre con este tema de la mercantilización en general de la sociedad que tiene, del ser humano, porque ha dicho algunas cuestiones un poco polémicas, vamos a decir, polémicas simplemente, con las cuales no estoy de acuerdo, en mi opinión personal. Pero en este caso se refirió con otro ejemplo bastante complicado. Porque, bueno, entonces veo la entrevista y el discurso. Lo que él dice es, se refiere a las empresas, a la contaminación, al agua, a los ríos. No nombra al Estado. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema que es lo que quería ver. Porque como él dice, el Estado justamente es el deficiente, el causante, ¿no? Y los políticos, los causantes de que el peso se encuentre como se encuentra, de que Argentina en general, en sus infraestructuras, se encuentra como se encuentra, las deficiencias del Estado. Bueno, y de hecho hemos visto cómo en Argentina hay contratos que hacen algunas empresas con la municipalidad, donde aprovechan esos contactos adentro del Estado para que hagan la vista gorda y poder generar desechos tóxicos incluso en algunos lugares, con tal de recibir ciertos favores por parte del político al empresario y del empresario al político, ¿no? Exactamente, eso existe. Hay prácticamente, yo diría, una mafia en este sentido, porque se llenan la boca de ambientalismo. Incluso empresas extranjeras argentinas que vienen acá a la Argentina a explotar los recursos naturales y primero que no se lleva prácticamente nada del Estado argentino cuando, por ejemplo, el productor argentino tiene que dejar una cantidad tremenda, prácticamente más de la mitad de lo que genera el productor argentino lo tiene que dar al Estado a la hora de exportarlo, y sumado a eso, bueno, además de que no está pagando todo ese dinero que sí tiene que pagar el productor argentino, las empresas extranjeras que vienen a extraer recursos, sumado a eso subfacturan, ¿no? O sea, declaran que están sacando menos material del que en realidad están sacando para pagar menos al Estado argentino. Y ahí va por abajo de la mesa algo. También, sí. Exactamente, sí. Ahí está el tema. Porque está el inspector, que el inspector se lleva su parte, está la municipalidad que también se hace la vista gorda. Exactamente. Y ahí está el problema. Claro, tenemos un problema en ese sentido con los políticos, los funcionarios, el Estado en general, en Argentina. Lo cual, entonces, claro, da lugar a que Javier Milei diga que exactamente la solución es lo que él propone. Generalmente, yo en ese sentido, en algunas cosas podría coincidir, en otras no. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él habla en el discurso, da este ejemplo, porque él habla de Robert Coase, que es un economista, da lo que es un teorema ¿no es cierto?, de las externalidades, un teorema de la economía, de este economista de la Universidad de Chicago, ¿no?, estadounidense, que ya falleció, por supuesto, hace algunos años. Y lo que él se refiere en este sentido es que una empresa, dice, contamina. Una empresa contamina, arroja los residuos tóxicos, ¿no es cierto?, a el agua, a los ríos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el daño? No hay daño, dice él, en ese sentido. Bien, en ese punto, no sé si lo dice sarcásticamente o no, pero para aclarar en ese punto, sí hay daño, por supuesto que hay daño. Digo, no se puede contaminar un río. Creo que de los que nos están escuchando, de los que estamos acá y los que están viendo, nadie se le va a ocurrir. Ahora voy a decir por qué él plantea que se puede contaminar en ese sentido. Eso es lo que es sospechoso y lo que es oscuro en su discurso.
porque hay una cantidad de agua que el recurso, como el agua, no es escaso. Eso es lo que él dice en esta frase. Dice que el recurso no es escaso, por lo tanto, al existir una gran cantidad de agua, y al no ser escaso, se podría dar, no pasa nada, no se controla. Una deficiencia que la marca justamente en el Estado, porque la Constitución establece en el artículo 41 justamente el derecho ambiental, que es justamente no contaminar. Eso incluye al agua, no solamente lo que es de moda, el cambio climático vinculado a los gases que se emiten. Entonces él, en ese punto, si él toma como excusa que el agua es un recurso abundante, se permite la contaminación. Lo que vale es errado, es falso. Nosotros no vamos a ir al río justamente a hacer un picnic y vamos a tirar una botella al río, no vamos a tirar una bolsa al río. Que hay gente que lo hace. Exacto. Ahí está otro problema. A eso quiero ir. Hay gente que lo hace, lo cual está mal. Es como el político que destruye el peso en Argentina y está mal. Nos destruyeron el peso, pero la decisión justamente y la solución, en este caso lo que plantea es simplemente dolarizar, por ejemplo. Pero bueno, justo con otros tipos de soluciones que hay en otros sentidos. En este caso, lo que él dice en ese sentido es negativo, está mal. Justamente contaminar nadie lo puede hacer, debería aplicarse la ley en ese sentido. El Estado, dice, él no nombra el Estado, pero el Estado justamente es el encargado, tiene normas, hay reglas, ¿no es cierto? Es el organismo de contralor, hay un ministerio de medio ambiente también, digo, que justamente, ¿para qué sirve? A ver, el Ministerio de Medio Ambiente está rascándose prácticamente, ¿no? Está lleno de Exactamente, se está rascando. Y en ese sentido uno diría, bueno, hay que cerrarlo. Hay que poner a esa gente a trabajar y a hacer primero, esa gente no, o sea, hay que poner a otra gente porque esa gente no quiere trabajar y justamente más por eso allá, está ahí. Más allá de eso, saquemos a esa gente, la echemos porque no quiere hacer nada, son ñoquis, traigamos gente. En todo caso, no necesariamente tendría que ser un ministerio, no, puede sino ser una en todo caso una oficina, digamos, del tamaño que se requiera. Tiene que ser un según organismo. las necesidades y... Exactamente, esto le atañe justamente a los órganos de gobierno, a los distintos niveles. Incluso en lo que plantea mi ley podría ser incluso en infraestructura, estar metido dentro de eso, ¿no? Sí, Horacio. Sí, digo porque yo en ese sentido no quiero opinar mucho porque justamente como he escrito un libro en torno al ecologismo no sería una posición neutra la que yo tome aquí. Pero... No, pero más que es importante tu opinión, ¿no? Estás en el tema. Yo vi la entrevista de Milei y yo entiendo en qué sentido dijo lo que dijo. Voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Yo lo escuché entera en la entrevista. Él no dijo hay que contaminar ríos, sino que él toma una tesis de Rothbard. Lo mismo hicieron cuando sacaron de contexto el tema de la venta de niños. O sea, pasa que a Milei le cuesta separar el aspecto académico del aspecto político. Y está bien porque él habla de un aspecto académico sin tener en cuenta que es político. Exactamente. Estoy dividiendo lo que él dice, no terminé de decir todo lo que él dijo. La separo por partes. Yo sé lo que vos estás queriendo decir y estoy de acuerdo. Él lo que dijo simplemente es un cálculo económico que dijo. Como el agua es sobreabundante, hay una tendencia a que el valor sea cero. Que no sería nunca cero porque hay una escasez del agua potable. Pero no es lo mismo, de hecho esto me lo dijo hasta un maestro de artes marciales, nada que ver. No es lo mismo lo que puede valer un vaso de agua aquí, hoy, en este momento en Córdoba, lo que valdría en el desierto al mediodía, entonces. Exactamente. Esto sí es propio de la escuela austríaca. Sí quiero remarcar esto. Él lo que dijo es, si se empieza a tender hacia la privatización de los recursos, no se va a caer en esta idea de que el empresario contamina porque sí, porque nadie contaminaría sobre su propia propiedad. Entonces, no dijo hay que privatizar los ríos, sino dijo... Hoy, y esto quiero remarcarlo, y esto sí es mi tesis, acá me hago cargo, lo que yo digo es, yo sé que cuesta a veces hacer ciertos cambios de paradigmas, pero pensemos por ejemplo con las especies en extinción. En el África, donde hay cotos de caza, no hay especies en peligro de extinción, y donde son protegidas por el gobierno es donde se están extinguiendo. Y esto nosotros lo marcamos en nuestro libro. No sé cómo sería en el caso concreto del agua. No he llegado todavía a ese estudio, estoy hablando con un amigo de Chile que es ingeniero, entonces él me puede orientar más, porque lo mío es la filosofía. Pero digo, concretamente el tema de las especies, por dar ese caso concreto, se demuestra que no hace falta la mano pública, porque el propio privado no querría perder su fuente de ingresos y mantener las especies a salvo. Digo esto como un paréntesis. No es que Milei dijo vamos a salir a contaminar ríos, que hay que privatizarlos para contaminar, sino
que hay que ver una alternativa, porque claramente que al día de hoy, si alguien me dice que el Estado cuida de los ríos, que vayan al Gran Buenos Aires a ver cómo están. O a cualquier lugar del país. O sea, vemos que hay desastres por todos lados. Exactamente, sí. Pero aparte de todo esto, quiero avanzar en lo que él dice en el comentario. Acá hay un problema en el derecho de propiedad. Ese es el punto al que quiero llegar. Y ahí está el problema. El derecho de propiedad se supone que se debe cumplir con lo que dice la Constitución en el artículo 6, más allá de la idea que él propone al final, y lo que estamos recién diciendo, con respecto a los privados y la cuestión de los ríos. Artículo 6 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, los propietarios de los ríos, los dueños de los ríos, que son las provincias, etcétera. Y también tenemos el artículo del Código Civil y Comercial, el 2639, si no me equivoco, que habla de la ribera, que es de los ríos, ¿no es cierto?, que nadie puede construir y tener propiedad más allá de 15 metros. Tiene que dejar lo que es una ribera, lo que es un camino de sirgia, que justamente son 15 metros que los tienen que dejar. Bueno, eso también es un comentario aparte que lo podría hacer en otro momento, porque no me va a cansar el tiempo. De la modificación que hizo el Código Civil en ese sentido. Antes eran 35 metros, ahora son 15. Bueno, por lo tanto, en ese sentido no hay un problema del derecho de propiedad, porque es el Estado, es justamente el que tiene que intervenir en ese sentido. También tenemos que decir, aparte tengo que agregar, así como se especula y se cree, se dice que bueno, se podría llegar a contaminar un río porque la cantidad es abundante, entonces no habría problema. Después, si nosotros criticamos a lo que ocurrió, a un desastre ecológico en alguna parte del mundo, como ocurrió en Ohio, en Estados Unidos, bueno, y caen residuos tóxicos a las aguas, bueno, entonces también tengamos desde ese punto de vista, tanto si nos espantamos en ese sentido, nos espantamos entonces también en lo que hacen las empresas, las megacorporaciones, estos metacapitales, estas grandes empresas que ya sabemos cuáles son, empresas de bebidas, etcétera. Y para ir cerrando, para terminar, para finalizar, cuando él avanza, es decir, ya sacamos, ¿no?, el problema que él plantea el derecho de propiedad, que es el Estado, justamente el que tiene que intervenir en ese sentido, él dice que cuando haya una escasez de agua, eso va a tener un valor monetario. Cuando eso tenga un valor monetario, van a dejar de contaminar porque, bueno, el agua va a ser propiedad de ellos, y entonces ahí está la teoría de las externalidades, que lo que significa el impacto que va a tener positivo. Nadie va a contaminar el agua si después se va a quedar sin agua para su propio uso, digamos. No solamente eso, la teoría de la externalidad dice que si vos contaminás esa agua, justamente tu agua, esa contaminación se va a trasladar a la propiedad del que está al lado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la teoría que él plantea. Y lo que él dice, bueno, como el Estado justamente apunta a esto, que el Estado es ineficiente, lo que él dice es, bueno, entre privados se va a resolver justamente mucho más fácil esta cuestión. Lo cual uno dice, bueno, es un ejemplo lo que dijo, no es cierto, no lo va a hacer. Es cierto, no es una propuesta. Por supuesto que no es una propuesta que la que dijo. ¿Pero qué? Tengo que irme a retroceder 2 años atrás porque quienes defienden eso que él dice está equivocado. Están diciendo, no, lo sacan de contexto, Milei no tiene esas ideas. Vamos 2 años atrás en una entrevista en Chile, y aquí termino con esta justa entrevista, donde le preguntan a Milei acerca de la vía pública, de las calles. Es en una entrevista donde él dice que le preguntan si haría trato con la mafia o con el Estado, y él dice que elige la mafia 1000 veces porque la mafia tiene códigos. Lo que siempre dice, que el Estado por lo menos, pero que la mafia por lo menos, es siempre los mismos, y si vos querés dejar de negociar con ellos, digamos, lo podés boletear, digamos, el Estado lo vas a tener siempre obligándote a hacer las transacciones, te guste o no. Entonces, digamos, por lo menos la mafia tiene códigos, digamos, dice siempre. Sí, es una elección que hace que no es correcta, por supuesto. Sí, pero a ver, es un ejemplo extremista que no tienen, como siempre utiliza ejemplos y después termina diciendo son cosas, digamos, para el discurso, para que se entienda, son ejemplos prácticos, no es que efectivamente Milei se va a poner a negociar con una mafia. No, seguramente. De hecho no se metió en una mafia, sino que se metió a ser candidato a presidente. Bueno, vamos a ver cuando sea presidente. Pero, bueno, como él dice justamente esto, se va a resolver entre privados. Bueno, lo cual habría que ver al final si eso realmente se va a resolver entre privados. Porque él lo que dice en la entrevista es, cuando yo voy por la calle, camino, piso una baldosa y escupe socialismo, dice. Yo no estoy de acuerdo en que la baldosa escupa socialismo de ninguna manera. Digo, si el Estado es ineficiente, es culpa del Estado. Hay otros países del mundo que tienen carreteras, tienen rutas, tienen calles y
se puede andar tranquilamente. Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, Larreta, hablando de baldosas, sigue rompiendo baldosas y volviéndolas a arreglar, baldosas que estaban sanas porque su hermano tiene una empresa constructora, ¿no? Pasa que no podemos poner de ejemplo a nadie en este país. En este claro, país no se puede poner a nadie de ejemplo. Si ponemos ejemplos de Argentina, efectivamente lo que dice Milei... Yo trato de apuntar a algo más alto, porque salvo que bajemos la vara y digamos esto. No, bueno, pero a ver, hay que tener en cuenta la realidad política y social de la Argentina, ¿no? O sea, en ese sentido... sí. Efectivamente, vos pisás una baldosa de Argentina y estás pisando un nido de corrupción terrible. Sí, totalmente. Porque esa baldosa se hizo en base a contrato fraudulento con el Estado. Por eso me gustaría que ya que son un cambio, que lleguen y hagan ese cambio en el Estado justamente para que no haya más corrupción. Ahora, las ideas alocadas no me gustan, pero él dice, para terminar justamente, que vinculado a los ríos, él dice, bueno, las calles, ¿y cómo vas a hacer? ¿No te gustan las calles? ¿No te gusta transitar? ¿Cómo vas a hacer entonces? Y las privatizamos, que sean los propietarios, los dueños, los que que habitan en esa calle, ¿no es cierto? En esos hogares, y sean ellos los que se encarguen del mantenimiento. Perfecto. Bueno, entonces miren, relaciónenlo con los ríos. Entonces él está hablando de algo serio, que él cree que debería funcionar así. ¿Y cómo haces para arreglarlos? ¿Cómo haces para...? Y hay lectores de peaje. Digo, también recuerdo las ciudades de 15 minutos. Dice lectores de peaje y recuerdo las ciudades de 15 minutos que te quieren poner lectores por todos lados para que vos no salgas, y él viene y me dice que por cuadra tengo que poner. Eso igual lo plantea, digamos, en un... hace 3 años, digamos, en un caso hipotético de un Estado ideal, minarquista, anarcocapitalista, digamos. O sea, hay que separar, digamos, siempre al Milei en la praxis real y en su sueño anarcocapitalista. En su sueño delirante, me encanta el sueño delirante. Bueno, pero a ver, evidentemente él mismo sabe diferenciar porque no lo propone ni siquiera como campaña, digamos. No sé, capaz que está dentro de 35 años, como él dice, lo propone y se puede solucionar, no sé. Pero bueno, no importa. Quiero terminar porque no es algo que él dice, es cierto, no lo propone, pero es sospechoso. Simplemente quiero terminar con eso. Quiero decirle a los fact-checkers... Es el sueño de él, en realidad, no es la propuesta. El sueño es que el Estado no tenga que intervenir en nada. Y a los fact-checkers, por último, que no aclaran en los titulares de noticias, esto a favor de Milei, no aclaran que no dijo que era una propuesta. Sí, los fact-checkers solamente funcionan para cuando la izquierda quiere modificar una noticia. Exactamente. El resto de la cosa no funciona. Exactamente. Así que bueno, quería traerles esto justamente, y bueno, él propone esto de las calles, que las calles se arreglen, bueno, No lo propone, es una idea de él. No, bueno, en ese momento le habló bastante serio, porque le preguntan, ¿qué harías vos? Y yo haría esto, bueno, pero eso como te digo, la visión minarquista de Milei, cuando no tenía ni pensado ser candidato, allá en otras épocas, cuando lo que le dicen es, ¿qué harías en tu visión anarcocapitalista de yo no cambiaría mi visión estando acá. No es una propuesta de... Sí, yo no cambiaría de visión. Pero, a ver, queda claro, es lógico que Milei va a tener que cambiar la visión. Esto ya con eso cerró, se nos fue el bloque. Es que no es cambiar la visión porque él siempre dijo, a ver, yo tengo dos visiones. Una visión es el ideal de lo que me gustaría y otra cosa es la realidad de lo que existe. Sí, pero igual es necesario que cambie incluso la propia visión, porque si él fuese totalmente coherente con su... Voy a repetir la palabra. Si fuese totalmente coherente con su visión anarcocapitalista, no podría ni siquiera ser candidato. No podría ni siquiera ser candidato. Sí. Ahora, ya en el momento que él se candidatea, la acción toma distancia de la visión. Acá no estoy diciendo nada ni a favor de Milei ni en contra de Milei, porque lo mío es la filosofía y la enseñanza. Lo que estoy diciendo es, nosotros cuando estudiamos esto en lógica, les voy a decir para que la gente lo entienda de la siguiente manera. Supongamos que yo dijese, afuera está lloviendo, pero yo creo que no. A todo el mundo esto le generaría una gran disonancia. Porque presuponemos, y no me da el tiempo para explicar ahora teoría del conocimiento, que eso en la materia que enseñamos, nosotros presuponemos que si yo afirmo X, es porque creo X. Si yo afirmo Y, es porque creo Y. Si afirmo Z, es porque creo Z. Entonces yo digo, afuera está lloviendo, pero yo creo que no. ¿Cómo hago para afirmar algo que no creo? ¿Cómo hago para dar una sentencia sobre algo que no creo? Entonces, cuando él se candidatea, necesariamente... No digo que deja de ser anarcocapitalista, pero sí lo deja de ser. Necesariamente. ¿Por qué? Porque si él creyese que el anarcocapitalismo es la solución, no podría estar diciendo afuera llueve, pero yo creo que no. Si él se candidatea, entonces considera que el realismo político, que digo, es tan válido una tesis como la otra para discutirlo elevadamente, él está diciendo, el realismo político es lo que prima. Como el realismo político es lo que prima,
entonces yo me candidateo y ya la visión anarcocapitalista queda por detrás. Si no criticamos a Alberto Fernández cada cosa que dice y no podemos decir, no, pasa que Alberto lo dijo hipotéticamente, quizás se equivocó, dijo la frase. Y está, bueno, está bueno que podemos discutir. Es que Alberto Fernández, digamos, es presidente y lo que dice lo dice en términos de presidente y como cosas que hace como presidente. Bueno, pero Milei ya está saliendo de allí. Bueno, pero no es lo mismo, a ver, me está diciendo una entrevista de hace 3 años. Y cuando era candidato a diputado. No, candidato a diputado fue diputado. hace 2 años. Por eso, esto fue en 2021. 2021, entonces 22, son 23 3 años. Es. Son 2 años. Bueno, dice, No. Bueno, yo no lo digo, no tengo nada en contra de Milei por las dudas. No, bueno, pero a ver, pero digamos, hay un historial de Milei, digamos, en lo que él decía cuando él tenía una visión anarcocapitalista, que de hecho siempre él planteó, bueno, el anarcocapitalismo plantea esto, yo creo esto, pero la realidad política es otra. Bueno, pero como dijo Horacio, yo creo, no tiene las ideas muy claras, tiene que ser más conciso, y yo le escucho hablar eso como presidente. No, las tiene claras, el tema es que no las plantea, digamos, de la manera correcta, o por lo menos si uno agarra y hace un compendio entre las cosas viejas, las cosas nuevas, y lo trata de mezclar como si fuera todo lo mismo. Como vender niños, que no se puede hablar hoy, sino que acá 200 años. No, a ver, eso ni siquiera es una propuesta, eso es una idea filosófica. Sí, es una idea filosófica lo que él planteó. No dijo nunca, che, yo quiero vender niños. No es una idea filosófica, pero está en la mente de él. Mirate de nuevo la entrevista. Igualmente recuerden que eso de vender niños, para ser más técnico, lo plantea Rothbard. Claro, ni siquiera es algo que él estaba planteando. Y ni siquiera plantea la idea de vender niños. Quiero aclarar, más allá que yo estoy en contra de eso, ¿no? Ya ahora hemos hecho esta videoconferencia, pero digo, técnicamente Rothbard tampoco habla de vender niños, sino la venta del derecho de la patria potestad, claro, que son cosas distintas, pero bueno. Lo cual es malo también. Totalmente malo, no estoy justificando, estoy como queriendo traer como profesor, lo mío es la docencia, ni me viene ni me va Milei porque gane Milei. Y que tampoco gane Alberto, gane Massa, la cosa es que no podemos, digamos, hacer un reduccionismo de decir tal cosa o tal otra. Él hace por un comentario. Es que, a ver, vos en una entrevista no podés hacerte una conferencia de 3 horas explicando las cosas. Vos tenés 30 segundos para explicarlo y si lo haces en más de 30 segundos, el que te está haciendo entrevistas te cambió de tema. Con ese argumento no puedo criticar a Bullrich, ni a Massa, ni a ninguno. No, bueno, a ver. Es un problema. No, a ver, una cosa es... Ahora le va a criticar a Bullrich. Ahora va a criticar a Bullrich. No, es que justamente, una cosa es a Bullrich que le preguntan, che, ¿y vos qué opinás sobre las escuelas? No, bueno, las escuelas están funcionando mal, pero van a funcionar bien con nosotros. Y otra cosa de Milei que le dicen, che, ¿y vos qué opinás sobre la venta de órganos en Rusia? Bueno, qué sé yo, man. Le hacen preguntas totalmente diferentes. Entonces, la vara va alta para todos acá. Sí, la vara va alta, pero las preguntas, una cosa es las preguntas bajas que le hacen a uno y otra cosa es las preguntas que le hacen a otro. O fíjate, vos fíjate, hace un compilado de todas las preguntas que le hacen a Patricia Bullrich o todas las preguntas que le hacen a Javier Milei y fíjate cuáles son más complejas en cada caso. Y a quiénes le hacen más repreguntas, porque ese es el tema. Porque a Patricia Bullrich le dice una incoherencia y le cambian de tema. Milei dice algo y ya, mientras lo está explicando, ya le hacen otra repregunta y ya le están cambiando otra cosa para que él no pueda ni siquiera terminar. Entonces, hay evidentemente adentro de los medios, una muy fuerte tendencia a forzarlo a Milei a no poder responder en las cosas de la manera completa. Y son preguntas capciosas las que le hacen. O sea, son preguntas hechas a propósito para hacerle pisar el palito. Entonces, los mismos medios que lo han inflado a Milei, guarda, porque así como lo atacan, lo inflaron. A ver, lo inflaron también porque Milei, a ver, nosotros lo sabemos más que nadie, que somos en los medios, estamos en un medio periodístico. Hablar de Milei genera rating. O sea, vos subís un video con la cara de Milei y tiene más visitas. Entonces, evidentemente los medios que están en este momento con un nivel bajísimo de audiencia, que necesitan plata a toda costa y que incluso la pauta publicitaria les implica más dinero cuando lo traen a Milei porque les da más rating y más rating les implica más capacidad de negociación para la hora de recibir dinero en cualquier tipo de publicidades. Entonces, evidentemente, lo van a seguir llevando a Milei porque les conviene económicamente. De hecho, ¿cuáles son los programas que más están teniendo audiencia hoy en día en televisión? Los que lo suelen llevar frecuentemente a Milei, caso Feynman, caso del pelado Trebuch, ¿no? Y de hecho, Canosa en su época, que ahora ha caído, de que lo dejó de llevar a Milei, ha caído estrepitosamente la cantidad de audiencia de Canosa. Lo mismo,
los picos de rating de Trebuch. ¿Cuándo tuvo el pico de rating Trebuch? Histórico en su programa. Cuando fue la entrevista con Milei después justamente de las elecciones. Lo mismo, Fantino. Su canal nuevo, fue el primero que lo llevó. Medio. Fue el primero que al llevó. Primero que lo llevó y que tenía algo así como 80.000 seguidores y en un par de horas, llevándolo a Milei, pasó de 80.000 seguidores a 150, ahora creo que está en 300.000 seguidores, solamente por haberlo llevado a Milei. Igual a un medio no vas porque sos cualquiera. No creo que lo lleven es que, a un medio masivo gigante. Evidentemente no, pero... Alguien levanta un teléfono y dice, sí, no, pero a ver, es que claro, porque Milei empezó estando en los programas más chicos de todos, o sea, y se hizo viral primero en las redes sociales. Sí, y eso le implicó que los medios lo necesiten para tener audiencia. Sí, está bien. Entonces, bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.